Perdón, muy buenas noches. Como les decía, les damos la bienvenida a nuestro webinar del Diplomado en Aplicación de Normas Internacionales de Formación Financiera Contable. Bueno, en esta noche les estará acompañando mi persona, soy la licenciada Fabiola Sardón. Nuestro webinar estará con el siguiente contenido de valor: armonía de la contabilidad y la información financiera a nivel internacional, unificación de criterios, transparencia y confianza, integración de mercados, mejora gestión contable. El objetivo de nuestro webinar es inferir en la aplicación de normas internacionales de información financiera y contable. Está dirigido a nuestro público, que son auditores de finanzas, directores y gerentes de empresas, profesionales de consultoría financiera y asesores legales. En esta noche me complace presentarle a nuestro ponente, al magíster José Luis Ayala Sequeiros, que tiene una formación académica con maestría en finanzas corporativas en la 14ª versión en el posgrado de la Facultad de la UNS. Diplomado en Metodología de la Investigación en Ciencias Económicas en primera versión el 2021. Diplomado en Gerencia de Auditoría Especial Forense en la primera versión el 2020 en la Universidad Latinoamericana, diplomado en Gestión Educativa, primera versión en el 2021, diplomado en Normas Internacionales de Formación Financiera y primera versión del 2013 en posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas. Diplomado en Ciencias Aplicadas en la 10ª versión del 2016 en el posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas. Diplomado en Educación Superior para Ciencias Económicas en sexta versión el 2015 en el posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNS. Licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad Mayor de San Andrés. Licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad Mayor de San Simón. Certificado de implementación del NIF en Sudamérica, llevado a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas en la UNS. Así que en esta noche le damos nuevamente la bienvenida a nuestro magíster José Luis Ayala Sequeiros. Bienvenido, magíster. Noches, estimada licenciada, y bueno, un placer para mí estarlos acompañando por estos minutos en este pequeño webinar para una pequeña introducción. Siempre es importante poder desarrollar conceptos, poder desarrollar premisas y de igual manera, pues, sentar las bases para la creación de valor al momento de sumar nuevos conocimientos o de igual manera contrastarlos con conceptos que ya manejamos en la realidad, pero que por algún u otro motivo no conllevan la situación de extrema importancia por la coyuntura, por la situación del país o por las mismas situaciones que hacen que ciertos conceptos, ciertas normativas no se terminen aplicando por algún motivo. Entonces, una transparencia importante es la comparación de nuestras normas nacionales, los PCGAs que conocemos habitualmente, y compararlos con normas de manejo de la información financiera a nivel internacional. Y en ese contexto siempre sumar el valor agregado que tienen estas, sobre todo en la globalización de la información y el entendimiento en comparabilidad de los datos, que sean constantes, que sean recurrentes y que los conceptos que se utilicen en una latitud sean los mismos que se utilicen en otras. Por lo tanto, los conceptos que nosotros leemos en cualquier bibliografía van a ser familiares para nosotros y no vamos a ser extraños a cada uno de ellos. Por lo tanto, es importante considerar a la contabilidad como parte, ya no el todo, de lo que es la información financiera, sumando el concepto también de financiero al desarrollo de la contabilidad y añadirle ese término adicional, alejándonos de solamente utilizar la información con fines particulares o fines únicos de regulación, que normalmente suelen ser fines tributarios, y sumar el valor añadido que conlleva el término de finanzas en la gestión del valor, en la generación de flujos de caja, en la demostración de la situación real de una partida de activo, de una partida de pasivo, del reconocimiento correcto del ingreso, los reconocimientos correctos de los gastos y la expresión correcta
en el estado de resultados y en el balance general de cada una de las cuentas, cumpliendo con los criterios requeridos y además las revelaciones adecuadas que la norma exige para el stakeholder o la parte interesada, que es el que requiere de esta información, porque en base a ella es la que va a tomar sus decisiones. ¿Qué decisiones? Pues las decisiones de inversión, las necesidades de financiamiento, las decisiones operativas y que por lo tanto también pueda explorar nuevas opciones como aperturar a mercados internacionales, negociaciones en términos equitativos y de igual manera transparentar la información y hacer coercitiva en el contexto de que pueda revisarla cualquier persona de cualquier interés y que por lo tanto ésta sea entendida pues de la forma más clara. Entonces, esa cualidad de armonía no solamente correspondiente a las normativas de nuestro país, sino que éstas se puedan adaptar a los contextos internacionales. Y que por lo tanto, que cuando tú agarres cualquier información, no importa si está en otro idioma, los conceptos que tú estés leyendo solamente cambian en idioma, pero en la esencia y naturaleza, bajo una base normativa única, terminan siendo comprendidos por los profesionales encargados del desarrollo, la toma de decisiones y la aplicación de los datos para poder hacer la correspondiente evaluación de resultados, pues en un análisis financiero, en proyección de información, efectuar estructuras de capital, valoraciones, valor presente, valor futuro, deterioros, descuentos, en fin, todas las situaciones que correspondan a diferentes partidas y sobre todo añadirle el valor de la estimación futura, que en muchas partidas es necesario considerar siempre el concepto del beneficio económico futuro para poder otorgarle un valor nominativo real a la partida y que no solamente sea un número que se obtiene cumpliendo solamente una regla, porque hablando de normas internacionales, estas que se van construyendo constantemente van a cambiar la estructura y, por ejemplo, la NIF 18, que fue propuesta justamente este año, va a cambiar el paradigma del estado de resultados. Este ya se va a terminar convirtiendo, de acuerdo a este nueva regulación, nueva propuesta que se está haciendo, ya no en actividades de tipo que ahora plasmamos ingreso menos egreso, ¿no? Sino que ahora se van a clasificar en operativo, inversión, financiamiento. O sea, nuestro estado de resultados va a tener esa estructura. Va a ser mucho más fácil de comparar con el flujo del efectivo y de igual manera, pues mucho más entendible en comparación al balance. Entonces, ese paradigma del estado de resultados va a sufrir un cambio, pero allí también atraviesan las conjeturas de la normativa nacional, que es justamente una de las barreras por las cuales eh, no podemos al menos implementar de que sí se cuenta con una base normativa nacional en la cual se puede trabajar, que este ya fue implementada en el año 2013, pero lamentablemente por distintas situaciones de coyuntura, tributaria sobre todo, se ha retrasado. Pero esto en comparación solamente con la parte contable, porque la parte de auditoría sabe muy bien que sí, para realizar trabajos de auditoría se utilizan las normas internacionales de auditoría, ¿no? Entonces, en ese contexto, la parte de auditoría sí se adoptó la norma internacional y nuestro informe de dictamen de auditor independiente se basa en ese precepto. Sin embargo, en contabilidad no, porque ciertos conceptos afectan a la recaudación tributaria y que complican, pues, en ese contexto, la aprobación correspondiente. Entonces, eso está ahí en un status quo. Pero eso no impide que las personas se puedan seguir capacitando, los profesionales puedan seguir leyendo y de igual manera los conceptos de las normativas PCGAs que tenemos vigentes poco a poco ya van caducando, porque la información sigue avanzando, sigue creciendo, las necesidades siguen desarrollándose y que por lo tanto en algún momento eso queda obsoleto, porque recuerden de igual manera que hay una norma nacional, hay una norma internacional de contabilidad y posteriormente tenemos una norma internacional de información financiera, o sea, una evolución en el tiempo de acuerdo al desarrollo también de la economía, porque esta también va evolucionando.
y que por lo tanto en su momento también las mismas NIC terminan siendo obsoletas y terminan evolucionando en NIF, ¿no? Entonces hay una nueva, no, hay una nueva NIF para ingresos ordinarios, hay una nueva NIF para arrendamientos, hay una NIF para contratos de seguro. Entonces cada una de estas va reemplazando situaciones que ya no aplican a la realidad y a la volatilidad mundial del cambio de la inflación. Entonces, esto es un cambio constante que el ISB, ¿no?, va realizando y que es importante ir recapitulando de forma constante. Entonces, esa característica de la información de generar armonía, comparabilidad con diferentes informaciones de otros países, de otras empresas, de otros rubros, empresas que cotizan o no en bolsa, es importante entender qué va en cada partida, por qué todos utilizan una norma en común. Y en nuestro continente, pues hay muchos países que ya tienen la norma implementada, ¿no? Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú en camino, ¿verdad? Chile, ¿no? Entonces somos uno de los pocos países que estamos rezagados en ese contexto. Pero como les mencionaba hace un momento, sí existe la base, ¿no? Sí existe una base que eh, siempre y cuando se dé de alta, esta ya va a mejorar, ¿no? Y de igual manera, eso no quiere decir que no podemos utilizar en la realización de nuestro trabajo, sino más bien por el contrario, ciertos conceptos que nosotros podemos leer y entenderlos y poderlos aplicar, nos van a ayudar a qué? Pues nos van a ayudar a hacer que nuestra contabilidad, en base a PCTA, déme un segundo. Hay un micrófono abierto, licenciada Fabiola, mil disculpas, su micrófono. Ya, creo que ya está. Bien, Perdón, pues les perdón. mencionaba, ¿no? Entonces, al revisar las diferentes normas, estas te van a aportar valor, ¿no? Te van a aportar valor en términos de reconocimiento, ¿no? Entender en qué momento es prudente o en qué momento se perfecciona el hecho que da nacimiento a una transacción financiera, una transacción económica. Un momento de medición, un momento de medición, el momento en el que nace, el que se reconoce, un momento de medición durante la tenencia de la partida y un momento de medición al momento del desprendimiento, de la venta, de la baja y las revelaciones correspondientes de una partida, además de su clasificación. Entonces, cada norma te da todas esas pautas y eso suma y nutre valor a la contabilidad que tú estás realizando, a la información que presentas, ya que también la contabilidad forma parte de toda la información que termina siendo el grupo de información financiera que es utilizada por el inversor, por el socio, por la gerencia, por la dirección, para tomar decisiones, porque ya no solamente basta presentar los estados financieros, sino que también se necesita información complementaria que aporte un valor agregado a la toma de decisiones, y eso se va desarrollando a cada año mucho más. Entonces, en ese contexto siempre buscamos crear valor a través de esta armonía en el contexto de comparar la información de diferentes latitudes y que se pueda comprender y utilizar. En ese contexto, pues en un mundo de negocios globalizado, que es lo que normalmente hacemos y todos lo hacemos, no estamos ajenos a ello, porque todos hemos utilizado plataformas digitales para hacer pagos internacionales, compras por internet, hemos importado alguna mercadería, alguna materia prima, hemos pedido algo del exterior que nos ha llegado en algún momento, ¿no? Entonces, en ese punto, nosotros estamos participando de un mundo de negocios globalizado y de empresas que reciben dinero de todas partes del mundo, empresas, personas, negocios, corporaciones, y que constantemente las regulaciones presentan cambios a los cuales la empresa debe adaptarse, debe expandirse, debe contraerse, debe plantear estrategias en base a prácticas contables que se adaptan a una evolución continua y dinámica
de todas las situaciones que se presentan en diferentes partes del mundo y que afectan al sistema de información mundial. Siempre tomamos como referencia a Estados Unidos en el contexto de la influencia en los mercados internacionales. Ejemplos como Lehman Brothers, ejemplos como Enron, como el Silicon Valley, ¿no? O la emisión de títulos de deuda y el conflicto que se tuvo con Japón hace un mes, y efectos que tienen en las cotizaciones, efectos que tienen en los valores de bolsa y efectos que tienen en los instrumentos financieros, algo muy común. Y esos efectos que se traducen también a nivel nacional. Recuerden, si ustedes han estado atentos, ese shock que hubo hace un mes, aproximadamente un mes y medio, tuvo influencia en los mercados y también nos afectó acá porque hizo que la cotización del tipo de cambio en el mercado paralelo disminuya, y de igual manera las personas que utilizaban criptos también vieron afectada su valor de sus monedas digitales, ¿no? El USD es el que más se está utilizando, ¿no? Para hacer, sobre todo en nuestro país, pagos en mercados en línea. Entonces, es algo que se está optando como alternativa para inversión. Entonces, si tú tienes eso, inversión puede ser como empresa, ¿cómo puedes valorarlo? ¿Cómo puedes asignarle un valor en tu contabilidad si en caso tú eres una empresa que utiliza criptos o monedas digitales para hacer compras en otros países y abaratar el efecto del tipo de cambio, jugar con el arbitraje? Entonces, en ese contexto ya existen mecanismos establecidos en instrumentos financieros y reglas que corresponden para asignar valor. Entonces, allí están los aspectos de revaluación, expresión de moneda, efectos de tipo de cambio, efectos por cualquier deterioro en los mercados, efectos inflacionarios, ¿no? No solamente en activos financieros, sino también en otros efectos como los revalúos o como los beneficios empleados o el costo por préstamo, y diferentes transacciones que están sujetas siempre a el aspecto financiero, tipos de cambio, tasa de inflación, tasas de interés, ¿no? Que son la parte financiera que hace que podamos evaluar y establecer el valor razonable de las diferentes partidas. Siempre tenemos esa consecuencia, y entender cómo funciona todo esto, pues hace que también nosotros podamos nutrir a nuestra información siempre en el contexto que estemos, ¿no? En una pyme, en una MIPE, en una gran corporación, hagamos transacciones internacionales, ya sea importando, exportando, haciendo remesas para pagar o recibiéndolas por la prestación de servicios, generando activos intangibles por desarrollo e investigación, no la correcta apreciación o depreciación de los activos fijos, apreciación en el tema del revalúo, o la depreciación aplicando el método adecuado para expresar la vida útil real del activo, y la garantía de generar valor económico en el uso del activo fijo, o en el caso de no utilizarlo, convertirlo en un activo mantenido para la venta. Entonces, todas esas variables, comprender las diferentes alternativas para generar un valor añadido, y comprender que no solamente eso pasa en los países vecinos, sino que también puede suceder aquí, que solamente nos falta conocer el concepto, el mecanismo y la esencia del hecho, ¿no? Entonces es algo muy habitual. Entonces, una norma de información financiera pues tiene esa característica de generar pues información de alta calidad, con estándares de alta calidad, justamente conjunto de premisas que garantizan que se establezca un lenguaje común para los negocios financieros. Acá no se habla de lo tributario, excepto en la norma de impuesto diferido, pero posteriormente lo que se buscan en negocios que buscan generar lucro, teniendo en cuenta que una de las hipótesis fundamentales es la empresa en marcha, son negocios que generan beneficio económico futuro, generan utilidades, generan ganancias, y que por lo tanto negocios que tienen estas características obviamente terminarán pagando impuestos, y lo que le corresponde se pagará, pero si no existen ganancias, no existen utilidades, pues no habrá impuestos que pagar. Así que la entidad o la empresa solamente está sujeta
ser fiscalizada para pagar multas, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué te sirve tener un negocio que tenga una característica de perder y dos, una que sea objeto de revisiones y que tengas que emposar, muy aparte de que termines perdiendo en los negocios, pues tengas que seguir pagando multas y sanciones, ¿no? Entonces, el objetivo de estas normas no es ese cumplimiento, sino que más bien busca que el inversor, el accionista, el director, el propietario, el socio y todo al que le sirva la información, pues vea la situación real de la empresa, que tome sus decisiones que correspondan y que por lo tanto pueda valorar los riesgos que le afectan desde la posición que se encuentre, ya que seas un cliente, ya que seas un proveedor, ya que seas socio, ya que seas accionista, ¿no? Ya que estés relacionado con mercados internacionales, que busques tomar alguna decisión para mejorar tus actividades operativas, entender cómo funcionan las actividades en tu empresa, viendo cómo funcionan desde el disponible hasta la parte del patrimonio, pasando por todos los ingresos, pasando por todos los egresos, y que todos estos se puedan entender, no solamente por ti, sino que también los puedan entender eh, otras personas, y no solamente del país, sino de otros, que sea el mismo lenguaje, que tú utilices el término activo y que lo que tú hables de activo será lo mismo que hable el extranjero, que en inglés es asset, y que por lo tanto, si él dice asset y tú dices activo, no importa si está en otro idioma, la naturaleza de la cuenta es la misma, ¿no? Y para eso son las IFRS justamente, ¿no? Para generar ese valor añadido. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿No? Ya lo hemos ido mencionando, sin embargo, pues uno es aportar transparencia, algo que en nuestro país es algo muy complicado, es algo complejo, pero que aborda un tema de conciencia y que parte de la adopción de la primera vez de las normas es justamente establecer un criterio de ética en el cual se reconozca la realidad del negocio y que se pueda transparentar la información para que ésta pueda ser comparable internacionalmente y que la calidad de esta información permita a cualquier persona, sobre todo un inversor, porque eso es lo que buscamos con esta información, que el que esté interesado en nuestro negocio, en nuestra empresa, pues pueda invertir en la misma, pueda capitalizarla. O si en caso yo ofrezco títulos al mercado, como por ejemplo un bono, pues pueda el inversor entender mi estado financiero y yo le pueda demostrar que si tengo un negocio rentable de prospección futura y que genere beneficio económico. Otra vez, un micrófonos, por favor, tengan un poquito de cuidado. Y les decía, ¿no? Entonces, esa es una decisión, pero también hay otras decisiones, ¿no? El proveedor, pero el cliente, los empleados, ¿por qué para ellos es tan importante tener información transparente? Porque imagínate que tú seas un cliente de harta presencia, un cliente muy exclusivo o el cliente estrella de alguna otra empresa y que ella viendo tus estados financieros vea que estás en problemas, que tengas problemas de liquidez o que hayan disminuido tus ventas o que estás distribuyendo, eh, no estás distribuyendo dividendos o estás vendiendo activos fijos o propiedad, planta y equipo. Entonces, esta empresa que es, tú eres su cliente, pues va a estar en peligro porque ya depende de ti, tú eres su mejor cliente y que por lo tanto para ella es importante ver la mejor manera para poder hablar contigo, ver que tu negocio siga en pie, porque si tú cierras, le vas a perjudicar a otra empresa, pues que tú eras su mejor cliente, digamos, digámoslo de esa manera. Entonces, para ella es importante. Lo mismo si tú eres el proveedor de alguien, ¿no? De igual manera, ¿no? Si tú dejas de funcionar, pues habrá uno o un cliente que pues te compraba, tú eras el que le daba el mejor precio, las mejores condiciones, le dabas facilidades como a crédito y tú cierras, entonces a él lo perjudicas, de igual manera va a tener que ajustar sus costos, va a tener que realizar una labor operativa de buscar un nuevo proveedor que tenga la misma calidad, la misma consideración o tener que invertir más. Tal vez él no te quiera dar a crédito, tendrás que pagar un costo financiero para su préstamo o tal vez no te llevará ya la mercadería a tu empresa, pues tendrás que pagar el flete. Entonces ya se incrementan los gastos
operativos. Entonces allí, justamente, pues a ellos les interesa, ya sea cliente o proveedor, que tu salud exista y que estés bien, ¿no? Entonces allí es donde existe sinergia entre toda esta. Pero si tú por algún motivo, pues, no transparentas tu información, puedes hacer tomar decisiones equivocadas a los que usen tus datos. De igual manera, utilizar parámetros internacionales nos genera una facilidad para la rendición de cuentas. Si hablamos de transparencia, pues es muy sencillo, pues hacer la rendición de cuentas correspondientes a los accionistas, a los que ponen el dinero o los que conforman el capital. No tienes que crear ninguna otra información adicional, ya que la información que tú vas a presentar contiene ese criterio de transparencia y que por lo tanto, pues en la reunión del directorio, en la asamblea de socios, esa información es la que muestra la situación de la empresa, sin manipulación, sin ninguna intervención, y que por lo tanto sobre esa la gerencia tendrá que rendir las cuentas de la gestión que ha realizado y que por lo tanto esta puede ser comparada de igual manera con empresas del mismo sector o con, pues, si los negocios se realizan a nivel internacional, con otras empresas no solamente del país, sino también de otras partes del mundo. Y que por lo tanto, tú puedes también ser parte de diferentes organismos internacionales y formar parte también de asociaciones no solamente nacionales, sino internacionales, y en los cuales necesitas información que tenga este criterio para ser comparable con la de otros países, ¿no? Entonces, allí es importante esta situación. Imagínense un caso sencillo. Eh, Nuestro país es un gran productor de quinoa, por ejemplo, ¿no? Es un producto que tiene alto potencial y que está explorando bastantes mercados, ¿no? Pero hay otros países que también en nuestro mismo continente tienen grandes exportaciones, como Perú, como Chile. Entonces, pues se puede crear asociaciones continentales sobre el comercio de ese producto, establecer precios internacionales y hacer comparaciones entre la información de empresas de tres países diferentes, ¿no? En ese contexto se necesitan criterios uniformes para hacer comparaciones y ver en qué falla uno, en qué mejora el otro, por qué uno vende más, por qué uno vende menos. Y no solamente centrarnos eh, en nuestras cuatro paredes y no compararnos con otra competencia, ¿no? Y eso sobre todo las empresas exportadoras es algo que normalmente están haciendo, no comparándose con empresas del país solamente, sino que también evalúan la situación de sus competidores de otros países, tales como este tipo de producto, o la química, ¿no? Mercado, Estados Unidos, Europa, ¿no? Los mercados potenciales que se deben explotar, sobre todo ahora que la exportación es un mecanismo para paliar los problemas que tenemos con la divisa, ¿no? Es una alternativa, ¿verdad? Entonces, ahí se relaciona todo, ¿no? Y pues, de igual manera, la eficiencia económica para los inversores. ¿Para qué? Si la información está bien hecha, cumple con criterios únicos, conceptos no complejos, sino que sean comprensibles, porque una contabilidad también tiene que ser comprensible, ¿no? No tratar de utilizar demasiados conceptos técnicos, porque esta tiene que ser utilizada por diferentes personas que quizás en muchas ocasiones no tienen la formación tan específica como nosotros, los contadores públicos o los de las ramas financieras. Por lo tanto, esto debe sumar valor para que el que tome las decisiones no tenga que perder el tiempo interpretando qué es lo que la empresa quería hacer, sino que más bien él se centre en lo que busca hacer, tomar su decisión de mantener su capital, retirar su capital o tal vez aumentar su capital, ¿no? Entonces, en ese contexto también, pues le facilita y ahí aparecen nuevos conceptos, ¿no? El costo de capital, el costo de oportunidad, el costo de la preparación de la información a nivel internacional, porque imagínense, ustedes no elaboran bajo esta base, entonces van a tener que, uno, tener que dedicarle más tiempo porque van a tener que adaptar su contabilidad a otra base
Y otra también, pues, tener que invertir en capacitación o en el caso contrario, de igual manera, quitarle el tiempo al directivo, al inversor, que su tiempo es valioso, retrasándole en su toma de decisión. Entonces allí también es importante destacar ese factor. Y bueno, pues la información financiera en ese contexto se rige por las normas internacionales de información financiera. Información que garanticen la gestión del dinero, la gestión del valor y que busquen el beneficio económico, ¿no? El generar ganancias y utilidades, negocios que tienen ese objetivo. Si el negocio no tiene ese fin, pues tiene que utilizar otra base de preparación de la información. Por lo tanto, esos son estándares que nos permiten formular estados financieros en pues cada uno de los países. De acuerdo a ello, ¿no? La utilidad de esta información está relacionada, uno, en unificar criterios, estandarizar las prácticas contables entre países, facilita la comparabilidad y el entendimiento de los estados financieros a nivel global. La única barrera que puede existir es el idioma. Sin embargo, con tanta tecnología que ya tenemos a disposición, hasta el idioma ya muchas veces no es problema, sobre todo cuando tenemos un texto, un libro o un archivo en el cual podemos nosotros traducirlo utilizando otra tecnología adicional. Así que lo que traduzcamos terminará siendo lo que nosotros ya conocemos, solamente que en otro idioma, nada más. Ese es el objetivo. Transparencia y confianza, pues en una empresa que transparenta sus datos, generará la confianza en su inversor y en cualquier usuario. Información que no es transparente genera desconfianza y exige mayor esfuerzo para su revisión. Entonces, muy aparte que tenemos la primera etapa de la elaboración, también hay una segunda etapa de la revisión, que entra la parte del dictamen del audit, ¿no? Pero esa parte, en nuestro medio al menos, es algo que también tenemos otro problema, pero eso es parte de otra coyuntura y de otro programa, ¿no? Entonces acá estamos en la parte de la elaboración y presentación. Entonces en ese contexto, empresas con información transparente generan confianza en sus inversores porque ellos van a tomar las decisiones de acuerdo a los resultados y tomarán sus decisiones para cambiar el personal, tomarán sus decisiones para cerrar funciones o cesar funciones, eh, cambiar de negocio, reestructurar, cambiar la imagen empresarial, diferentes situaciones que se pueden tomar en cuenta. También las decisiones en base a información o decisiones informadas, siempre en el contexto de que tengamos que permitir a un inversor o a cualquier analista de datos financieros tomar sus decisiones con datos que se puedan comparar y que tengan consistencia. ¿A qué me refiero con el tema de consistencia? Pues que los datos que se contienen en los estados financieros correspondan a la realidad, que se puedan verificar y que de acuerdo a la naturaleza del negocio correspondan a transacciones que son fácilmente identificables y que, por ejemplo, no conlleven algo que sea falso. Para que se comprenda mejor esto, eh, existen muchos negocios, sobre todo negocios pequeños, que los estados financieros tienen la cuenta caja, ni siquiera banco, caja. Y en la cuenta caja ponen 1.000.000, 1.200.000, 1.800.000, ¿no? O un negocio pequeño, inventario, 5 millones, 6 millones, y el capital del negocio apenas es de 2 millones. O sea, todo el dinero está en inventario, ¿no? ¿No? Entonces, negocios que tienen esa estructura que a simple vista ya te das cuenta que no es transparente, ¿no? Y ustedes ya saben más o menos por dónde va la cosa, pero es igual, son las debilidades de la información que se presentan en nuestro país. En ese contexto, pues, si no se cumple con estos criterios, nuestras empresas no se pueden integrar a mercados internacionales que requieren información transparente.
Y por esa razón, en nuestro país también tenemos pocas empresas que participan en bolsas de valores o que emiten títulos públicos, que son pocas, sobre todo las que son de este tipo son las reguladas, seguros, banca, hidrocarburos o empresas que son subsidiarias o multinacionales, como CBN, por ejemplo, ¿no? O las telefónicas, como Nuevatel, que son subsidiarias de consorcios o conglomerados internacionales, ¿no? Ya sea CBN o ya sea Nuevatel, pertenecen a conglomerados mundiales, ¿no? Entonces, en ese contexto también, no tener esta característica también puede ser un obstáculo para la integración a nivel mundial. Y de igual manera, pues una gestión contable mejorada. Y eso es donde todos o todas las contabilidades pueden sumar valor al aplicar ciertos conceptos que aparecen en nuestras normas internacionales, en el contexto de adaptar eh, partes o adaptar criterios que permitan que la contabilidad como tal, al momento de elaborarse, sea adecuada y que, aunque mi contabilidad sea sencilla, cumpla con esos requisitos a nivel mundial, porque recordemos, no solamente hay las NIF full o las NIF plenas, sino que también hay una NIF que es exclusivamente para pymes y que por lo tanto eso no te impide, aunque sea un negocio pequeño, no te impide que tú puedas aplicar esta connotación de la información para garantizar un crecimiento de información a nivel mundial y que también puedas tener una proyección de crecimiento pues de muchos años en adelante, ¿no? ¿Qué es lo que buscan las empresas? De acuerdo a eso también, pues las normas NIF o las IFRS son estándares contables emitidos por el ISB y esta tiene sede en Londres. Estas establecen lo que ya habíamos mencionado, estándares para reconocimiento, medición y revelación de todas las transacciones que se presentan en los estados financieros. Y es importante porque a través de este análisis de los diferentes datos de diferentes empresas, se homogeneizan los términos, o sea, se hacen parecidos en el uso, no importa el país, el concepto será el mismo, eh, la terminología será la misma, entonces es homogénea la decisión que se toma. Y por lo tanto también permite compararlos entre sí, facilitando la toma de decisiones. Y ese es el objetivo de esta información. Y acá una pequeña tabla sencilla en la cual pues utilizamos diferentes NIF para diferentes situaciones, ¿no? Acá no están todas, sino están las primordiales, las que la mayoría de empresas utilizan. Luego hay situaciones ya particulares que corresponden solamente a ciertos negocios, como por ejemplo instrumentos financieros, que esa solamente es para negocios que manejan ese tipo de situaciones, o contratos de seguros, por ejemplo, en el caso de aseguradoras. Pero acá tenemos las fundamentales, ¿no? Entre la presentación tenemos la NIC 1, la NIC 7, la NIC 7, la NIC 8, la NIC 10, la NIC 10, la NIC 34, la NIC 1. Para reconocimiento en el caso de activo, medición y presentación tenemos la NIC 13, la NIC 2, la NIC 5, la NIC 16, la NIC 16 de arrendamiento, la NIC 18, la NIC 14, la NIC 40, la 41 y la 36. Y posteriormente para pasivos y las cuentas de resultado. La NIF 2, la NIF 17, la NIF 9, la NIF 27, la NIF 37, la NIF 12 y la NIF 15, ¿no? Que es una de las más recientes, la de ingresos ordinarios. De acuerdo a todo aquello, ya se van adaptando. Tengamos en cuenta que si existen las NIF plenas, es un conjunto de normas, pero no necesariamente tienes que aplicarlas todas, ¿no? Habrán ciertas transacciones, ciertas normas
que solamente se adaptan a negocios en particular, que están específicamente diseñadas para ciertas situaciones. Y no todos los negocios universalmente aplican todas las situaciones. Por eso los negocios son diferentes en naturaleza, en estructura, en generación de la información. Habrá negocios que hacen de una manera utilizando deuda financiera. Habrán otros que solamente utilizan capital propio. Habrá negocios que nunca revalúan sus activos. Entonces no aplican ciertos conceptos de diferentes normas. Y habrán otros que sí utilizan todos los conceptos. Esto está muy relacionado con el volumen de las transacciones y la complejidad del negocio en el cual se aplican. Entonces hay negocios que su actividad es bien simple, como también hay negocios que su actividad es muy compleja, ¿no? Negocios de tecnología, relacionados a vehículos, tecnología en el caso de celulares, computadoras, eh, desarrollo de software, tienen una forma de negocio mucho más compleja que, por ejemplo, un supermercado, una empresa constructora o una industria, ¿no? Entonces, son negocios que tienen una estructura menos compleja en comparación a la otra. Entonces, habrán situaciones que se apliquen particularmente a un tipo de negocio y a otras que no. Y en caso, pues, sea necesario, tienes las NIF para pymes, las NIF chiquitas, ¿no? Para negocios pequeños. Y entre los beneficios que tenemos de entender y comprender y poder aplicar y adoptar en su momento, pues tenemos uno que es la comparabilidad, ¿no? Ese es el valor agregado que le puedes adicionar a la información. ¿Qué pasa en nuestro país, no? Si ustedes agarran estados financieros de diferentes empresas, ¿cuál es el principal problema que van a tener? La dificultad de poder comparar la información, ¿no? Entonces, uno lo expresa de una manera, otro lo expresa de otra manera, es muy difícil de poder comparar, ¿no? La estructura de elaboración no es única, no es, en muchos casos, los conceptos utilizados son diferentes, o sea, es muy difícil. Entonces, adoptar una normativa única hace que sea fácilmente de comparar. Información útil para toma de decisiones, evaluar el comportamiento de la administración, esto es producto de la transparencia. Si ya logramos hacerlo esto de 3 a 5 años, ya podemos tener acceso a mercados de capitales. También de igual manera, mantener, comprar o vender una inversión. Eso depende mucho de los resultados, ¿no? Si es algo muy bueno, entonces no lo voy a vender, voy a invertir más. Pero si es algo que no está dando los resultados esperados, puedo deshacerme de ella vendiéndola. Y sumar todas estas características hace que mi negocio en el uso de su información sea de competitividad mundial. Porque voy a estar eh, en la ventana de cualquier persona de cualquier parte del mundo. Y bueno, hablando un poco de NIF para pymes, igual en la armonía de la información, pues las NIF para pymes son como un comprimido de las NIF completas para los negocios, como dice su nombre, pymes, pequeñas, para usuarios de este tipo de información, que en nuestro medio son muchas o la gran mayoría de negocios que por la ventaja de costo-beneficio, pues les favorece aplicar este segundo. ¿A qué me refiero con esto? Aplicar las NIF full conlleva costos. Hay que hacer eh, el uso de diferentes fuentes de información que va a conllevar costos. Entonces, en el caso de las pymes, pues ellas están en crecimiento y necesitan generar economía. Por ende, estas pymes les ahorran ese esfuerzo de tener que implementar la norma grande y que por ende el costo de implementar las NIF para pymes es mucho menor que el de hacerlo la grande y que por lo tanto pues le genera beneficio, ¿no? Eso no solamente aplica acá, sino aplica a todo nivel, ¿no? La solución nunca puede ser mayor que el costo del problema, en otras palabras, eso quiere decir. Entonces, como son negocios pequeños, pues no les voy a complicar mucho, les voy a dar una solución sencilla que no les conlleve mucho costo ni les quite mucho tiempo. Eso es importante. ¿Y cuáles son los criterios para aplicar esta?
Uno, la entidad debe rendir cuentas, ¿no? Pero que no tiene obligación de rendir cuentas. Entonces, una pyme, ¿cuál es la característica de una pyme? Que normalmente es negocio familiar, de un solo propietario, negocio novedoso, de pequeña introducción, de pequeños socios, de dos, tres máximo. Entonces no hay una comparación como con una empresa que tiene, como una entidad financiera que tiene, no sé, 50 socios, o 70, o 100, o como empresas mundiales que tienen participaciones en todo el mundo. Entonces, para ello sí es necesario contar con información para todo ese tipo de nivel de usuarios diferentes, que ni se conocen en muchas ocasiones. Pero cuando son empresas pequeñas, pues no hay la obligación de rendir cuentas, ¿no? Prácticamente es una sola persona, son dos, no conlleva mucho esfuerzo. Pero, sin embargo, en el segundo punto, una entidad que publica estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. Esto lo hacemos porque es obligación de cada país siempre presentar la información para los fines reguladores que tiene cada país, ¿no? En nuestro país no estamos ajenos, tenemos temas tributarios, temas comerciales, temas financieros, y que por lo tanto se debe siempre tener información para poder presentar. Y pues el plus que añade en las NIF son pues todas estas características. Una información comprensible, una información relevante, una información que considera la materialidad como parte integral de su elaboración, fiabilidad de los datos, prudencia, integridad, comparabilidad, oportunidad, al tiempo, esencia sobre la forma y equilibrio entre costo-beneficio. Diferentes características que debe contar. Y en resumen, para concluir con esta pequeña presentación, pues las NIF son un conjunto de normas legalmente exigibles y globalmente aceptables. Los estados financieros contienen información comparable, transparente y de alta calidad, que ayuda a los inversionistas y a otros usuarios a tomar decisiones económicas. Se reemplaza el término contabilidad por el de información financiera. Son basadas mayormente en principio y no en regla, lo cual hace que el juicio profesional que utilice la gerencia y el financiero de la entidad sea mucho más importante, ¿no? Y ahí eso suma harto valor, porque cuando hablamos de contabilidad solamente eh, es algo que se considera como ya un prejuicio a la profesión, que el contador es cuadrado, por ejemplo, es algo que normalmente se dice, y que solamente hace de memoria. Cuando se cambia a NIF, ya no existe esa condición, sino que se debe analizar diferentes variables que pueden hacer que la información cambie de acuerdo a el negocio. Y para eso, la combinación de la gerencia y el departamento contable de finanzas es muy importante. Y por último, más que un nuevo marco contable o modelo contable, es una buena práctica en materia de información. En otras palabras, la información que presentaba la voy a mejorar. Los datos que muestro ahora son mucho más útiles. Los criterios que voy a utilizar para reportar los valores de cada partida representan lo más cercano posible a la realidad, lo que conocemos como el valor razonable, lo que el mercado está dispuesto a pagar, no en una competencia perfecta en el que no existe ninguna influencia para determinar su precio, sino que está regulada por la normalidad, lo que sucede y que por ende es la transparencia de los datos y que no sufren ninguna manipulación. Por lo tanto, todo eso se suma y dentro del programa se busca y se buscará que se puedan aplicar todos estos preceptos y conceptos en el aprendizaje que se va a transmitir. Y bien, pues muchas gracias en este caso por la atención prestada y si quizás pues hay algunas preguntas.
Muchas gracias, querido magíster José Luis Ayala Sequeiros, por tan excelente ponencia. Bueno, también nos vamos a brindarnos, si es que quisieran preguntar algo, pueden levantar las manos o directamente pueden escribirnos en el chat. Bueno, al parecer no hay ninguna pregunta. No sé si se habrá entendido todo o no se entendió nada, pero creo que no hay ninguna pregunta. Bueno, viendo que no hay ninguna pregunta, nuevamente, magíster, muchísimas gracias. Entonces, estamos pasando eh, a la información de nuestro diplomado. También decirles que va a ser uno de nuestros docentes, nuestro magíster José Luis Ayala Sequeiros. Y por favor, cualquier pregunta que tengan a través de nuestro diplomado, comuníquense con el asesor que están en contacto con cada uno de ustedes. Que tengan muy buenas noches. Bendiciones. Hasta luego. Hasta Muy luego, buenas magíster. noches. Muchas gracias, licenciado.